Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Un gusto tenerlos con nosotros una vez más para esta inmersión profunda. Hoy vamos a hablar de un tema que, pues lamentablemente es muy real, ¿no? El acoso tras una relación incipiente. No se olviden suscribirse al podcast y, por supuesto, si les gusta el episodio, pues déjenos un me gusta. Empezamos adentrándonos en este problema, explorando, pues sus diversas facetas y tratando de entender mejor, ¿no?, sus causas y sus consecuencias. Sin duda es un tema complejo que muchas veces, pues se malinterpreta, ¿no? O se minimiza. Y esta idea de que el acoso solo ocurre en relaciones, digamos, ya establecidas, es un error. En realidad, estas primeras etapas de una interacción, cuando, digamos, las bases de la confianza todavía no se han cimentado del todo, pueden ser un terreno fértil para este tipo de comportamiento. Claro. Imaginen por un momento, ¿no? Una joven que camina sola por una calle desierta. De repente un hombre la observa repetidamente y la incomoda, ¿no? Y de pronto le comienza a seguirla, manteniendo una distancia prudencial para no ser detectado. Ella acelera el paso, ¿no? Con el corazón latiéndole fuerte. Y finalmente él desaparece en la oscuridad, dejándola con esa sensación de inquietud y vulnerabilidad. Esta situación, aunque aparentemente sencilla, ilustra perfectamente esa atmósfera de miedo e incertidumbre que el acoso puede generar. Y es importante destacar que no se necesita un contacto físico para que el acoso se materialice. Esa simple sensación de ser observado, seguido o intimidado puede tener un impacto psicológico muy, muy significativo. Y a veces lo que empieza como una interacción aparentemente inofensiva puede convertirse en algo mucho más siniestro. Pensemos en una estudiante universitaria, ¿no?, que conoce a un chico en la facultad. Al principio, pues él parece amigable, interesado en ella. Sin embargo, cuando ella le explica que no tendrá tiempo libre para salir con él porque, pues va a dedicar ese tiempo al fútbol, su comportamiento cambia drásticamente. Empieza a aparecer en los lugares que ella frecuenta, le llama insistentemente y la llena de regalos no deseados. En este caso, vemos cómo esa percepción de rechazo puede desencadenar una reacción obsesiva en el acosador. Es fundamental comprender que el acoso muchas veces nace de la incapacidad de aceptar un no como respuesta. La necesidad de controlar y poseer a la otra persona se convierte en una fuerza motriz, ¿no?, cegando al acosador ante los límites y el bienestar de su víctima. Y las situaciones de acoso pueden ocurrir en cualquier lugar, incluso en espacios públicos que deberían ser seguros. Imaginemos a una mujer que viaja en autobús, ¿no? Y a su lado un hombre comienza a hacerle comentarios sugestivos, a pesar de que ella lo ignora por completo. Y la situación se vuelve cada vez más tensa a medida que él intensifica sus insinuaciones, llegando incluso a decirle "te amo" y hacerle ruidos de besos. La mujer se siente atrapada e impotente hasta que otro pasajero, al darse cuenta de la situación, decide intervenir, ¿no? Este incidente, pues nos confronta con una realidad inquietante. La presencia de testigos no siempre garantiza la intervención. El denominado efecto espectador describe esa tendencia a la inacción cuando se presencia una situación de emergencia en grupo. Cada persona asume que alguien más va a tomar la iniciativa, ¿no?, difuminando así la responsabilidad individual. Y es crucial romper con esta dinámica y fomentar una cultura de apoyo mutuo en la que la intervención se convierte en la norma y no en la excepción. A veces el acoso puede manifestarse de formas realmente inesperadas y aterradoras. Consideremos el caso de una mujer que regresa a casa después de comprar una pizza. Al llegar a su coche, se encuentra con una visión, perturbadora. Un hombre desnudo y sucio escondido debajo de su vehículo. El hombre, en un acto de sorprendente audacia, le arrebata la pizza y huye corriendo hacia un bosque cercano, dejándola conmocionada y temorizada. Esta situación, aunque extraña y casi surrealista, nos recuerda que el acoso puede adoptar múltiples formas y que esa sensación de seguridad puede verse quebrantada en cualquier momento. La imprevisibilidad del evento y la vulnerabilidad de la víctima generan un trauma, ¿no?, que puede tener repercusiones duraderas en su bienestar emocional. Y finalmente, analicemos el caso de una joven que conoce a un hombre a través de una aplicación de citas. Después de intercambiar algunos mensajes, deciden tener una cita en un campamento. Al principio todo parece ir bien, pero a medida que avanza la noche, ella comienza a notar actitudes extrañas en él. Él se vuelve posesivo, controlador e incluso agresivo. La situación culmina en un asalto sexual, dejándola abandonada y traumatizada en medio de la nada. Esta historia, desgarradora y demasiado común, nos confronta con la oscuridad que puede esconderse detrás de las relaciones en línea. Esa falta de contexto social y la facilidad para crear perfiles falsos convierten a estas plataformas en un caldo de cultivo, ¿no? Para acosadores y depredadores es vital ser cautelosos, ¿no?, al interactuar con desconocidos en línea y tomar medidas para proteger nuestra seguridad personal. Estas historias, aunque ficticias, reflejan la realidad que muchas personas, especialmente mujeres, enfrentan a diario.
El acoso tras una relación incipiente es un problema grave que requiere nuestra atención y acción. En efecto, y es fundamental comprender que el acoso no es un problema aislado, sino un reflejo de una cultura que a menudo normaliza la violencia y la cosificación de la mujer. Debemos trabajar juntos para desafiar estas normas y crear una sociedad más justa, segura y respetuosa para todos. A lo largo de esta inmersión profunda, analizaremos en profundidad, pues las distintas dimensiones, ¿no?, del acoso tras una relación incipiente. Examinaremos las señales de alerta, las consecuencias del trauma y las estrategias, ¿no?, para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Nuestro objetivo es brindarles herramientas y conocimientos para que puedan identificar, prevenir y responder al acoso de manera efectiva. Recordemos que la información es poder y que juntos podemos construir un mundo libre de violencia y acoso. Sigamos con nuestra conversación sobre el acoso tras una relación incipiente. En la primera parte, pues exploramos varias situaciones, ¿no?, que ilustran las formas en que este problema puede manifestarse. Y ahora me gustaría profundizar en el impacto psicológico que estas experiencias pueden tener en las víctimas. Sí, es fundamental entender que el acoso no es solo un conjunto de acciones externas, ¿verdad?, sino que también deja huellas profundas en el interior de quienes lo sufren. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. El acoso en cualquiera de sus formas puede generar un trauma significativo. Las víctimas a menudo experimentan una serie de emociones, muy intensas y desagradables, ¿no?, como miedo, ansiedad, culpa, vergüenza e incluso ira. Es comprensible, ¿no?, estar expuesto a un comportamiento, amenazante y controlador puede desestabilizar por completo ese sentido de seguridad y confianza de una persona. Exactamente, y es precisamente esa pérdida de seguridad lo que constituye el núcleo del trauma. La persona se siente vulnerable, expuesta y con la sensación de que no tiene control sobre su propia vida. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias psicológicas más comunes del acoso? Las reacciones al trauma pueden variar mucho de una persona a otra, ¿no? Pero algunas de las más frecuentes incluyen trastornos del sueño, insomnio, pesadillas, ansiedad generalizada, ataques de pánico, depresión, baja autoestima e incluso trastorno de estrés postraumático. Es una lista, bastante alarmante. Y es importante destacar que estas consecuencias pueden extenderse más allá del ámbito personal, ¿verdad?, afectando también las relaciones interpersonales, el desempeño laboral o académico y, la calidad de vida en general. Totalmente de acuerdo. El acoso puede dejar cicatrices profundas que tardan mucho tiempo en sanar. Y por eso es tan importante buscar ayuda profesional si se ha sido víctima de acoso. Hablando de ayuda profesional, ¿qué tipo de terapia es más efectiva para abordar el trauma del acoso? Existen diversos enfoques terapéuticos que pueden ser útiles, ¿no? Pero uno de los más recomendados es la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia se centra en identificar y modificar los pensamientos y comportamientos negativos que contribuyen al malestar emocional. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo la terapia cognitivo-conductual podría ayudar a una víctima de acoso? Por supuesto. Imaginemos, por ejemplo, a una mujer que ha sido acosada por su expareja. Ella puede tener pensamientos recurrentes de miedo y culpa, ¿no?, creyendo que de alguna manera provocó el comportamiento de su acosador. Y a través de la terapia cognitivo-conductual, ella puede aprender a desafiar esos pensamientos irracionales y a reemplazarlos por otros, más realistas y adaptativos. Es decir, la terapia la ayudaría a reconocer que ella no es responsable del comportamiento de su acosador y a recuperar el control sobre sus emociones y su vida. Exactamente. Además de la terapia cognitivo-conductual, existen otras terapias que pueden ser beneficiosas, ¿no?, como la terapia de exposición, que ayuda a las víctimas a enfrentar sus miedos de manera gradual y controlada, y la terapia EMDR, que se utiliza para procesar experiencias traumáticas. Es alentador saber que existen recursos y herramientas disponibles para ayudar a las víctimas de acoso a superar el trauma y a reconstruir sus vidas. Sin duda. Y no debemos olvidar la importancia del apoyo social. Rodearse de personas queridas que brinden comprensión, validación y apoyo emocional es fundamental para el proceso de recuperación. Hablando de recuperación, ¿qué significa ser resiliente en el contexto del acoso? La resiliencia es la capacidad de adaptarse y sobreponerse a la adversidad. En el caso de las víctimas de acoso, la resiliencia implica reconocer el impacto del trauma, buscar ayuda profesional y apoyo social, y trabajar activamente para sanar las heridas emocionales y reconstruir sus vidas. Es decir, la resiliencia no significa negar el dolor o pretender que nada ha pasado, ¿verdad?, sino más bien enfrentar la situación con valentía y determinación,
utilizando los recursos disponibles para recuperarse y crecer a partir de la experiencia. Exactamente. Y es importante recordar que la resiliencia es un proceso, no un destino. Habrá altibajos en el camino, pero cada paso que se da hacia la sanación es un triunfo. Y cada historia de superación es una fuente de inspiración para quienes están luchando contra las consecuencias del acoso. Sin duda. Las historias de resiliencia nos recuerdan que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar la fuerza interior para sanar, crecer y seguir adelante. Que es un mensaje poderoso y lleno de esperanza. A continuación, analicemos algunas de las historias que presentamos al inicio para identificar las señales de alerta y las estrategias de prevención que podemos aprender de ellas. Ya hemos explorado las múltiples formas, ¿no?, en las que el acoso puede manifestarse tras una relación incipiente. Y bueno, pues hemos profundizado en el impacto devastador que puede tener en la salud mental de las víctimas. Y ahora me gustaría centrarme en las estrategias de prevención, ¿no?, y en los recursos disponibles para quienes se enfrentan a esta problemática. ¿Qué podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos? Bueno, la prevención es fundamental para combatir el acoso y comienza por la educación y la concienciación. Debemos hablar abiertamente sobre este tema, ¿no? Romper el silencio y desafiar los mitos y estereotipos que lo rodean. Totalmente de acuerdo. A menudo el acoso se minimiza, ¿no? O se justifica con frases como, bueno, pues son cosas de hombres, o está exagerando. Es importante dejar claro que cualquier forma de violencia o intimidación es inaceptable. Exacto. Y también debemos enseñar a las nuevas generaciones sobre el consentimiento, ¿no? La importancia de los límites personales y la necesidad de respetar el espacio y la autonomía de los demás. En cuanto a las estrategias individuales, ¿qué recomendaciones podría darnos? Bueno, en primer lugar, es esencial confiar en nuestra intuición. Si algo te hace sentir incómodo, ¿no?, o en peligro, no lo ignores. Tu instinto es tu mejor aliado para detectar situaciones potencialmente peligrosas. A veces es fácil dudar de nosotros mismos, especialmente si la otra persona es alguien que conocemos o en quien confiamos. Pero es importante recordar que nadie tiene derecho a hacernos sentir amenazados o vulnerables. Así es. Y si te encuentras en una situación de acoso, es fundamental buscar ayuda. No te aísles. Habla con alguien de confianza, ¿no? Un amigo, un familiar, un terapeuta o una organización especializada en violencia de género. Mencionó organizaciones especializadas. ¿Podría darnos algunas referencias para que nuestros oyentes puedan acceder a ellas? Por supuesto. Existen numerosas organizaciones a nivel nacional e internacional que brindan apoyo integral a las víctimas de acoso. Ofrecen asesoramiento legal, atención psicológica, acompañamiento en procesos judiciales e incluso refugio para quienes se encuentran en situación de riesgo. Es reconfortante saber que existen redes de apoyo, tan sólidas, ¿no?, para quienes atraviesan estas situaciones tan difíciles. ¿Qué mensaje final le daría a nuestros oyentes sobre el acoso tras una relación incipiente? Que el acoso no es un problema individual, sino social. Nos afecta a todos y es responsabilidad de todos combatirlo. Rompamos el silencio, denunciemos los casos de acoso y trabajemos juntos para crear una cultura de respeto, igualdad y cero tolerancia hacia la violencia. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Esperamos que esta inmersión profunda haya sido de utilidad para nuestros oyentes. Y no se olviden de suscribirse a nuestro podcast y darnos un me gusta si les ha gustado este episodio. Hasta la próxima.